Estamos con el intendente Iván Fernández, que luego de las declaraciones del gobernador Martín Bussi pidió también dar su palabra. ¿Qué es lo que entiende? Y sobre todo en esto, ¿no? Bueno, Tierras provinciales están a la venta. Bussi acaba de anunciar la disolución del IAC y la prohibición de ventas de las tierras quemadas, concretamente en los espacios de incendio. ¿Usted venía siendo crítico o coincide con esta postura que es netamente política? No, bueno, la realidad es que creo que el gobernador se equivocó el otro día cuando estaba en el Congreso y sale a decir de que atrás de los incendios hay especulaciones inmobiliarias, porque se ve que lo habían asesorado mal o le habían informado mal. Las tierras que se han quemado, tanto aquí en Lago Puelo, por ejemplo el otro día en el Parque Nacional, o el Cerro Purumahuida, que ha tenido incendios este año y años anteriores, dependen de la provincia, son tierras de la provincia. Como así también el incendio que sufrió en El Turbio, que es una parte del Parque Provincial, otra parte de Parques Nacionales, que el Parque Provincial ni siquiera tiene un solo guardaparque para cuidar esos bosques. El incendio que se originó en Chorila también fueron sobre tierras provinciales. Y entonces salí a contestarle, porque realmente creo que el gobernador trató de desviar su incapacidad hacia todo el tema forestal, no solamente en la conservación, sino también a la hora de ser operativo para apagar estos incendios. Trató de desviar el tema diciendo que había especulaciones inmobiliarias detrás de todo esto. Cuando yo salgo a decirle al gobernador que si hay una especulación inmobiliaria es de él o de alguno de sus funcionarios, creo que recapacitó, se dio cuenta que lo habían asesorado mal, se dio cuenta que la tierra eran provinciales, que los municipios no teníamos nada que ver, y por eso toman las medidas, por eso llama a conferencia de prensa en el día de ayer y toma las medidas que tomó. Y realmente tengo que reconocer y aplaudo que me haya escuchado y que realmente se haya dado cuenta que lo mío no era una chicana política, sino que simplemente que él se dé cuenta de que lo que había dicho se había equivocado, porque nos ponía a todos en un manto de sospecha, a todos los intendentes por sus declaraciones y por su incapacidad a la hora, como lo vuelvo a reiterar, del tema forestal. Y bueno, y felicito por las medidas que tomó, porque realmente las medidas que tomó era lo que nosotros venimos reclamando hace muchos años y era lo que la gente también reclamaba, y que se disuelva el IAC creo que es positivo, que se arme una comisión acerca de las tierras, como decía él, y que no se pueda vender ni subdividir las tierras que han sustentado incendios. Me parece fantástico porque son tierras provinciales, así que ahora, dependen exclusivamente de él, y por eso vuelvo a reiterar. Aplaudo la decisión porque escuchó lo que yo le decía y entendió de que no era una chicana política lo mío, sino que era la realidad y que lo habían mal informado. Intendente, en este sentido hay un doble discurso del gobierno, porque por un lado el gobernador Bussi que sostiene que son negocios inmobiliarios, por otro lado la propia ministra Dufour dice que el incendio se generó por causas naturales. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Fue causas naturales o lo quemaron para vender la tierra? Mira, en algunos casos se habrá originado por causas naturales, en otros casos, y yo estoy convencido que el 90% de los incendios que estamos sufriendo son de forma intencional, y vuelvo a reiterar, y lo dije ayer a través de todos los medios de la provincia, si había alguna especulación inmobiliaria, era o del propio gobernador o de algunos de sus funcionarios, y por eso creo que el gobernador escuchó y tuvo que salir a armar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, hoy salir a través de un medio local a aclarar, o por lo menos a anunciar las medidas que tomó, porque evidentemente lo habían mal informado, e inclusive creo que se había olvidado que él firmó el decreto 712 del 2004 y el 04 del 2005. O sea, él era ministro de la producción, ¿sí?, cuando firmó el decreto y da la definición concreta de lo que son los bosques. Antes, ¿sí?, como para que la gente sepa, antes los bosques era únicamente un conjunto de árboles, ¿sí?, según las leyes provinciales, y la tierra era del dominio municipal. Cuando él se transforma en ministro de la producción, sacan los decretos de estos firmados por él, donde da una definición del bosque que es todo un ecosistema, donde dice que no solamente son los árboles, sino que son los pajaritos, que son los microbios. O sea, no lo digo despectivamente, esto lo dice el decreto, ¿sí? Y que la tierra que sustenta bosque, o sea, la tierra que haya sustentado bosque nativo,
y que sustenta bosque nativo son del dominio de la provincia. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, creo que el gobernador se olvidó primero de los decretos que había firmado, ¿sí? Y segundo, las tierras dependen del gobierno de la provincia, las que se quemaron son del dominio de la provincia, y que haya querido desviar el tema por su incapacidad, diciendo por negocios inmobiliarios, creo que se dio cuenta que se había equivocado y por eso sale ayer, en el día de ayer, a hacer una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, donde sale a tomar este paquete de medidas que la verdad las aplaudo, porque dependen de las tierras estas, dependen de él. Ahora, ¿no es un poco injusto también con la familia? Fíjese el caso del Turbio, los Fernández, los Bamonde, los Viguera, que hace 100 años que están ahí. Y si no se quemó en un siglo, es porque los mismos pobladores las cuidaron. Lo mismo pasa en Cholila, en Epuyén, en El Hoyo. Y que ahora le digan, tenés restricciones o no podés vender, también es un poco injusto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tuvo que el gobernador, a mi criterio, más allá que, vuelvo a reiterar, aplaudo por la medida que tomó, también tuvo que tomar una medida política o tener una salida política elegante al error que había cometido al meter a todo en un manto de sospecha acerca de las especulaciones inmobiliarias. Por supuesto, y yo siempre lo dije y ustedes me lo han escuchado decir siempre, o sea, no de ahora, hace 12 años que soy intendente. En primer lugar, siempre fui un crítico de la dirección de bosque, de cómo se manejan los bosques, que realmente es un desastre, la dirección de bosque, porque realmente no los cuida, el estado de conservación en que se encuentran. Y segundo, yo siempre lo he dicho, está comprobadísimo de que el privado, o sea, los viejos pobladores, cuidan mejor los bosques que la propia dirección de bosque. Así que en algunos casos, bueno, el gobernador tendrá que rever casos puntuales de familias, no solamente del Turbio, de acá del pueblo, de Cholila, que ocupan superficies con bosque nativo, y tendrá que ver, nosotros estamos tranquilos en Lago Pueblo, y yo lo he dicho el otro día en la conferencia de prensa, que investiguen mi gestión, estos 12 años de gestión, si nosotros le hemos vendido 1 metro de tierra fiscal a alguien. Bueno, en este paquete de medidas anunciado desde Rawson hay un gran ausente, no está contemplado en el decreto, que son precisamente ustedes, los intendentes, los consejos deliberantes, que estaría bueno también que opinen. Y por supuesto, los consejos creo que una de las medidas que pide o que solicita el gobernador, más allá de las medidas que tomó, para hablar más específicamente, va a solicitar a los consejos deliberantes que adhieran. Seguramente los consejos deliberantes van a adherir si son tierras provinciales, o sea, depende de él, o sea, me parece también hasta un poco insólito lo que pide, porque dependen del gobierno de la provincia. Por supuesto que los consejos deliberantes, no me cabe duda que los consejos deliberantes... ¿Pero no tienen que tener injerencia los municipios en esto? Bueno, pero nosotros, o sea, es lo que yo digo, nosotros sobre las tierras que sustentan bosques, que son del dominio de la provincia, no tenemos injerencia, ¿sí? Bueno, ese otro tema que da mucha tela para cortar, que lo hemos discutido durante muchos años, es lo que sacan de contexto, vuelvo a reiterar, es lo que sacan de contexto. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2011 o en el 2010 yo me presenté en la legislatura para poder cambiar un poco la historia del decreto que este mismo gobernador había firmado, y cuando salgo de la legislatura me agarran diferentes medios, y yo reitero, y en ese momento dije que a nosotros nos interesaba, por una cuestión demográfica de la forma que estábamos creciendo, así como Trelew, Paso de Indio o Comodoro Rivadavia crece hacia la meseta, nosotros es lógico que tenemos que tener un crecimiento ordenado y necesitamos crecer adentro de los bosques. En ese momento yo dije que a nosotros nos interesaba hacer un desarrollo para casualmente no tener ocupaciones ilegales y después correr detrás de eso, poder hacer un desarrollo ordenado dentro del bosque, y en ese momento fue cuando dije que a mí me interesaba hacer un desarrollo ordenado y planificado dentro de los bosques, que los bosques, o sea que los árboles los siga manejando la provincia, y que a mí no me interesaba una ramita de los árboles porque lo manejaba la provincia. Claro. Después se usó esto y lo trataron de usar políticamente, trataron de usarlo hace algunos días atrás, sacándomelo de contexto y diciéndome como que a mí no me interesan los bosques. El que recuerda, el que sabe, el que vive en Lago Pueblo desde hace muchos años o en la zona, sabe en qué contexto lo dije, porque lo decía casualmente en el contexto de poder hacer un desarrollo dentro de los bosques, porque estoy convencido de lo que decía recién. No solamente los viejos pobladores, sino que la gente
que tiene su propiedad y que esa propiedad sustenta bosque, cuida mejor los bosques que la propia dirección de bosque. Siguiendo el hilo de la pregunta de Fernando, si bien las tierras son provinciales, están dentro del ejido municipal, de los municipios, ¿no sería bueno que los concejales adecúen o hagan algún proyecto de ordenanza en este sentido? Sí, bueno, seguramente serán discusiones que se darán dentro de cada uno de los consejos. Creo que igual a este gobierno de la provincia ya no le queda mucho más tiempo para poder tomar otras medidas. Creo que el gobierno de la provincia se tendría que abocar a cuidar los pocos bosques que nos quedan, y seguramente hay que plantearse el problema de fondo con política de Estado, lo que vengo diciendo yo también no desde ahora, desde hace muchos años, que no puede ser que esta provincia no tenga una propia ley de bosques y que estemos adheridos a una ley de bosque nacional que no tiene nada que ver con nuestra región. Esa seguramente será una propuesta que haremos para el futuro gobierno que venga, porque la realidad es esa, no hay una política forestal, no hay una política no solamente en la conservación del bosque, sino tampoco una política que contemple el castigo hacia las personas que inician los incendios en forma intencional, como así también fortalecer la dirección de bosque, no solamente en la parte técnica y en los trabajos silviculturales, sino que también puedan haber guardabosques con poder de policía para que puedan actuar, porque hoy por hoy, como lo decía recién, hay bosques provinciales, hay parques provinciales que no son cuidados por nadie. Intendente, el gobernador Bussi dijo el día de hoy que se hicieron allanamientos en El Hoyo, donde encontraron motos que utilizaban para iniciar los incendios. En los incendios anteriores también hubo intencionalidad. ¿Qué pasa con los culpables? Bueno, los culpables, primero, la verdad, sinceramente desconozco, habría que preguntarle al comisario Grollo, porque la verdad acá en Pueblo, por lo menos hasta el día de ayer, no se ha hecho ningún allanamiento. Habría que preguntarle al comisario Grollo si se hicieron los allanamientos y bueno, después quedará en manos de la justicia, que la justicia, primero dar con las personas y después que la justicia determine lo que tenga que determinar. Pero por supuesto que soy el primero en decir que si se encuentra un culpable, tiene que pagar por los daños que se ocasionaron. No solamente por el daño ecológico y la pérdida ecológica y millonaria también en cuanto a correr detrás del fuego y los millones y millones de pesos que se gastan para tratar de apagar los incendios, sino que también en el caso nuestro específico, lo que hemos vivido en Lago Puelo, donde han puesto en riesgo la vida de las personas y los bienes de las personas, sería fantástico poder dar con los culpables de esto, porque lo hemos charlado telefónicamente con el intendente del Parque Nacional y desde el punto de vista, desde su criterio, de donde se inicia el incendio fue en forma intencional. Entonces, si bien es Parques Nacionales, si bien es la Justicia Federal y si bien es Gendarmería la que tiene que actuar ahí e investigar, creo que sería fantástico poder dar con los culpables para que paguen por esto, porque realmente, lo vuelvo a decir, fue un hecho terrorista, más allá de que por ahí algunos digan que soy exagerado, pero fue un hecho terrorista, porque el terrorismo no es únicamente cuando cuando mueren personas o explota un edificio. Poner en vilo una sociedad, que una sociedad esté en un estado de caos y cause terror en la sociedad, lo que pasa también es un hecho terrorista. Por eso sería fantástico poder dar con los culpables.